Damas y caballeros, niños y niñas, patos y cormoranes y tahuitas y gansos, me encuentro una vez más en el jardín botánico porque me encanta este lugar. Y desde aquí, desde este lugar tan vivo y natural, me llegó una pregunta muy larga y pero muy interesante. ¿Qué pasaría si nos encontráramos con otras especies humanas, aquí y ahora, en el siglo XXI? Ya he tocado este tema antes desde otras aristas, desde lo que pasó en la prehistoria, o desde lo que podría pasar si nos encontráramos con civilizaciones alienígenas. Pero esta pregunta es diferente, porque es más personal. Habla de nosotros, de lo que somos y de lo que no somos. Así que, ¿qué pasaría si nos encontráramos con otras especies humanoides hoy? Ya en videos anteriores, comenté que nosotros efectivamente sí convivimos con no una, sino varias otras especies muy pero muy parecidas a el Homo sapiens. Especies como el Neandertal, el Homo denisovano y el Homo floresiensis. En cada uno de los casos la cosa fue diferente. En el caso de floresiensis, esta especie surgió solamente en una isla relativamente pequeña, y como había poco espacio, pocos recursos, esto llevó a una reducción de su tamaño para poder administrar mejor esos recursos. Lo que pasó con esta especie es que se aisló del resto de las especies humanoides, teniendo su propio microecosistema. En el caso del denisovano, fue aún más extremo, puesto que esta especie viajó hacia Asia Menor y Asia Mayor, con lo cual se aisló completamente del Homo sapiens que había surgido en África. Un caso diferente fue el de Neandertal, pues él compitió directamente con el Homo sapiens, sobre todo en Europa Occidental. Y como ya mencioné en un video anterior, esta competencia directa la terminó ganando el Homo sapiens, por dos mayores motivos. Uno, porque el Homo sapiens tenía una estrategia de vida que le permitía administrar los recursos de manera más eficiente, y porque las sucesivas eras del hielo hicieron la cosa muy difícil para ambas especies y al final solo una tuvo el ingenio para poder salir de esa situación. Pero ojo, no fue fácil. Se dice que la era del hielo nos llevó en un punto a un cuello de botella, en el que quedaron solamente unas 10.000 parejas reproductivas, lo cual, si lo comparamos con los 8.000 millones que somos ahora, no es nada. En mi video sobre el dilema del bosque oscuro y la paradoja de Fermi, hablé de dos axiomas fundamentales. Uno, la vida siempre se expande. Si una especie es relativamente exitosa, siempre va a intentar abarcar más terreno, acaparar más recursos y buscar más oportunidades. Y esto cuenta también para civilizaciones. Dos, los recursos del universo son finitos. Es cierto que el universo está en constante expansión. Sin embargo, la materia del universo es siempre la misma. Recuerden, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto también, obviamente, se puede aplicar a nuestro planeta, continentes, países, tierras, etc. En otras palabras, si dos o más especies se encuentran en el mismo espacio con la misma cantidad de recursos, inevitablemente van a terminar compitiendo. Las únicas formas de resolver esta competencia son: uno, que una de las dos especies se vaya a buscar fortuna a otro lugar; dos, que una de las dos especies intente usar otro recurso diferente para no competir directamente con la especie que está al lado; y tres, que las especies compitan directamente por el mismo recurso hasta que solamente una de las dos quede en pie y la otra sea desplazada. Y esto fue lo que pasó con el Homo sapiens y el Neandertal. Pero ojo, estas especies podría decirse que tuvieron un poco de suerte, puesto que eran tan parecidas que los neandertales no se extinguieron totalmente, sino que muchos de ellos se mezclaron con el Homo sapiens. Es decir, parte del ADN de los neandertales aún sigue dentro de nosotros. O sea, técnicamente no se extinguieron del todo. Por supuesto, tú me dirás, ¿pero no que las especies no pueden mezclarse? Bueno, sí, hasta hace poco se creía eso, que el concepto de especie era el único concepto biológico que realmente importaba a la hora de clasificar las especies. Sin embargo, incluso este concepto es relativo. Y la naturaleza nos ha demostrado una y otra vez que dos especies que son suficientemente parecidas bajo condiciones de estrés, sí pueden llegar a tener probabilidades de generar descendencia fértil. Y esto lo estamos viendo hoy en día con varias especies en el contexto del calentamiento global. Volviendo a la pregunta, ¿qué pasaría si nos encontráramos con otras especies de homínidos o se desarrollaran por el motivo que sea? Bueno, aquí en este punto tendré que ponerme muy realista e incluso un poco crudo, puesto que
La historia nos ha demostrado una y otra vez que estos dos axiomas que mencioné al principio, de una u otra manera, siempre se cumplen. Si hay dos o más especies, o tribus, o civilizaciones, o países, o naciones, o lo que sea, en el mismo espacio y con los mismos recursos, van a terminar sí o sí compitiendo, y una de las dos va a terminar o destruyendo a la otra o asimilando a la otra. En la antigüedad de la prehistoria esto se dio por motivos totalmente naturales, como los que ya mencioné. De hecho, puede que incluso leyendas como las de orcos, troles, pie grandes y yetis hayan surgido de nuestros antepasados que ven un neandertal y lo veían como un monstruo. En el caso de civilizaciones más civilizadas, esta competencia también se daba. Cartago no fue destruida porque su gente se viera diferente a la gente de Roma, sino que Roma destruyó Cartago porque la veía como una competencia potencial y porque se dieron cuenta de que estaban surgiendo y se estaban volviendo muy poderosos. Así que tenían que ser eliminados antes de volverse un problema mayor. Como la historia nos ha demostrado, si una civilización es más fuerte que la otra, sí o sí tomará la oportunidad para destruirla, asimilarla o incluso esclavizarla y aprovecharse. Es cuando la otra civilización demuestra que tiene la capacidad de defenderse, que ahí recién empiezan los diálogos, ahí recién empiezan las negociaciones y ahí recién empieza el intercambio cultural y comercial. Pero tú me dirás, bueno, estamos en el siglo XXI, somos de mente mucho más abierta, aceptamos las diferencias y todo eso. Y sí, todo eso es verdad y eso es ideal. Pero si nos encontráramos con seres que fueran lo suficientemente iguales a nosotros para recordarnos lo que somos y lo que hemos sido, pero lo suficientemente diferentes para crearnos esa sensación de valle inexplicable, siempre va a haber sospecha. Y aquí viene un tercer concepto, que es el de las cadenas de sospecha. ¿Qué es la cadena de sospecha? Es la idea de que yo no sé si tú puedes atacarme. Él tampoco sabe si yo puedo atacarlo. Yo no sé si él sabe que yo puedo atacarlo. Él no sabe que yo sé que él sabe que no puedo atacarlo. Y así sucesivamente. Y entonces, por muchas intenciones de paz que digamos tener unos con otros, siempre va a estar esa sospecha. Si hasta ahora no ha habido una tercera guerra mundial, es simplemente porque todo el mundo tiene armas nucleares. Y porque todo el mundo sabe que el día en que dispare uno, el otro va a disparar y vamos a explotar todos. Si no fuera por eso, probablemente seguiríamos igual que en el siglo XIX tratando de conquistarnos unos a otros y con la ley de más fuerte. Es cierto que estoy siendo muy crudo con todo esto, pero es la terrible realidad. Hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía nos cuesta aceptar las diferencias del otro. Solamente porque se ven distinto, piensan distinto, creen distinto o aman distinto, eso ya basta para generar conflictos en todos lados. En pleno siglo XXI aún tenemos muchos países que se están peleando unos con otros solamente por diferencias de creencia, o de religión, o de etnia, y muchas veces son cosas históricas, en donde ya ni siquiera se acuerdan dónde empezó el conflicto, pero siguen peleando igual. Así que si nos encontráramos con otra especie, aunque se vea muy parecida a nosotros, lo más seguro, yo diría que hay un 90% de probabilidades de que vamos a terminar peleando con esa especie. Y de esa pelea hay tres opciones. O ganamos nosotros, o ganan ellos, o llegamos a una especie de jaque mutuo, en el que los dos son igual de fuertes y ninguno puede destruir al otro. Y en esa especie de jaque mutuo en el cual los dos tienen el mismo poder, allí quizá comencemos a conversar y comiencen las negociaciones y las ideas de paz. Y eso se va a aplicar no solamente con otra especie homínida, sino también con otras civilizaciones que encontremos por el camino, alienígenas, etcétera, etcétera. Y mientras más diferentes sean ellos a nosotros, más difícil va a ser la negociación. Porque una pequeña diferencia en apariencia ya es suficiente para que los llamemos monstruos, mutantes, alienígenas, cosas raras, feas y viscosas, etcétera. Una raza homínida, tal vez haya probabilidades, porque se van a ver lo suficientemente parecidos a nosotros para que haya un poco de empatía. Y eso ya sería una base para comenzar a hablar de amistad. Nos vemos la próxima semana desde lugares tan interesantes como este. No olviden enviarme sus preguntas sobre biología, ciencia, astronomía, sociedad, cultura, chamanismo, no sé, cartas del tarot. Tengo amigos que leen el tarot. Y si no los vuelvo a ver porque me perdí en este bosque, yo les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.